familia, soy Ana Navarro, asesora de sueño infantil y fundadora de WeSleep. En colaboración con el grupo educativo Casby os hablaré sobre el sueño infantil para que ayudéis a vuestros pequeños en la casa a tener un buen hábito de sueño que no solo tendrá un impacto positivo en su crecimiento y desarrollo, sino en toda la familia. La llegada de un bebé nos cambia totalmente la vida, ¿verdad? Pero la llegada de un segundo no se queda atrás por mucha experiencia que tengamos como padres. Nos surgen muchas dudas. ¿Estaremos a la altura con los dos? ¿Cómo nos organizaremos? ¿Tendremos más problemas de pareja? ¿Querremos al segundo bebé tanto como al primero? ¿Y este tendrá celos? No es sencillo para nosotros como padres, pero tampoco lo es para el hijo mayor. El bebé llega y resulta que pasa mucho más tiempo con su mamá y que puede dormir en la misma habitación que su papá y su mamá. ¡Qué injusticia! Pues sí, es una injusticia y es un motivo por el cual puede tener una regresión de sueño y dormir peor. Se puede resistir a hacer la siesta, se puede resistir a irse a la cama. Puede haber más madrugones, más despertares, estará más irritado. La mala noticia, que no se puede evitar al 100% una regresión a nuestro hijo mayor, pero la buena noticia es que se puede trabajar con antelación muchos aspectos para poder disminuir el impacto. Desarrolla el vínculo de tu hijo mayor con el bebé desde el embarazo. Invítale sin forzarle a que hable a tu barriguita, a que le cante una canción, a que le lea un cuento. Si es mamá quien hace siempre el ritual del sueño con el hijo mayor, la pareja debería involucrarse antes del nacimiento, así el cambio será menos drástico para él. Cuando tu segundo bebé ya está aquí, intenta no enfadarte con tu hijo mayor, porque esto solo alimentará su miedo a perder tu amor y se sentirá excluido. La llegada de un bebé hace que nos planteemos pasar al mayor de nuestra propia habitación a su habitación o de la cuna a la cama, para que así la cuna se quede para el bebé. Si es el caso, intentad hacer el cambio con 2 o 3 meses de antelación, así el mayor no sufrirá el cambio con la llegada del bebé. Ahora más que nunca hay que ser constantes con la rutina diaria del mayor y con el ritual de sueño que le relaja como hacéis hasta ahora. Sin prisas, sin saltarnos pasos. Es un buen momento para conectar con el mayor y que sienta que seguimos sacando tiempo para él en exclusivo. Solemos imaginar un futuro donde nuestros hijos jueguen todo el tiempo juntos y sean cómplices. Pero seamos realistas, un bebé no juega y no se puede hacer lo que queramos con él. Así que reconoce las emociones del mayor, valídalas y déjale que se exprese. No olvides que tu hijo mayor sigue siendo pequeño y dependiente. No porque se convierta en el hermano mayor requiere menos atención y menos necesidades. Es normal que nos dé miedo que nuestro hijo mayor coja en brazos al bebé o que incluso esté cerca. En lugar de apartarle, invítale a que te ayude a, por ejemplo, ponerle el pañal, ponerle el pijama, bañarle. Todo esto debería verlo él como un juego y no como una obligación, que no sienta que es el responsable del cuidado de su hermano. Llega el bebé y tendremos visitas en casa. Pide a tus familiares y amigos que cuando lleguen a casa, antes de ir corriendo al bebé, se paren un momento para hablar con el hijo mayor. Ahora bien, muchas veces llega el bebé y parece que al hermano mayor no le impacta en absoluto. Todo va sobre ruedas. Cada niño reacciona de manera diferente, pero no por eso tenemos que bajar la guardia. Es normal que la situación cambie, por eso debemos estar atentos a los cambios de comportamiento. Pero si se actúa con amor, paciencia, sensibilidad, tranquilidad y siguiendo los consejos que os he dado antes, podemos lograr que la adaptación a la nueva situación con el bebé sea positiva y más llevadera para todos. ¿Te ha gustado y te ha sido útil la información que te he dado y quieres continuar aprendiendo sobre el sueño infantil? Te invito a que sigas viendo mis vídeos en colaboración con el grupo educativo Casby.